Bien, señores, lo que tenemos que hacer programas diarios, tenemos que tener muchísima inventiva y buscar recovecos por todas partes. ¿Usted sabía que Danilo Medina fue el primer activista político de los tres grandes partidos que llegó a la presidencia? Nosotros recordamos que Atuey de Camps siempre fue el activista número uno, el jefe político después de Bosch y Peña, que desarrollaba todo el trabajo en el Partido Revolucionario Dominicano. Lo mismo ocurrió con Quique Antún y lo mismo con Danilo Medina. Sin embargo, Danilo fue el primero que llegó. Nosotros abrigamos la esperanza de que los dos que faltan, pues algún día lleguen a dirigir el país, ¿verdad? Sobre todo Atuey, que Atuey no es más viejo que Quique. Le damos la bienvenida al licenciado de Camps. Y realmente, vamos a comenzar por ahí, licenciado. Déjame decirte lo ¿Qué siguiente. es? Déjame decirte. Danilo, en una entrevista en una revista norteamericana o brasileña, señala cuando él fue dirigente del Frente Universitario, del Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, FREN, que lo formé yo, que lo creé yo. Fue el grupo estudiantil de secundaria del cual Juan Bosch no quería introducir la actividad política en la secundaria, y yo lo hice. Y fue un grupo muy importante y él fue de los dirigentes de eso. Y en cuanto a Leonel Fernández, a mí me lo llevó Rafael Mena Castro, que fue, si tú tienes razón, fue diputado. Yo creo que Mena Castro sí, fue diputado, y que ahora reside en Puerto Plata y que está con el grupo de Miguel Vargas. Bien. Licenciado, esa figura del activista, del jefe de los activistas políticos, aquí se ha puesto en práctica. Peña lo fue cuando Bosch, usted lo fue después que Bosch se fue. Es una figura importante que conoce las interioridades de una organización. Pues yo veo que usted conoce a todo el mundo por su nombre en el PRD. Sí. ¿Es así? Bueno, porque en el PRD he estado durante casi 50 años. Yo empecé a los 11 años en el PRD, siendo estudiante de la escuela prácticamente primaria. Y mi padre y mi madre nos designaron a Miguel y a mí como la persona que abría y cerraba el local del PRD. Y en 2 oportunidades nos fuimos para Río Yuna a bañarnos. Y lo dejamos cerrado. No, que no fuimos, ¿te entiendes? Después de mediodía lo cerramos y nos fuimos. Por supuesto, cuando tú te vas al río y te bañas mucho, tú vienes con la pierna ceniza. Sí. Y entonces ven acá. Una pela. No dieron. Licenciado, a propósito del trabajo político y llevándolo a la situación actual, oiga bien, ese tema de el dirigente local que ya es medio líder en su comunidad y que va a tener mucha incidencia en estas elecciones del 2016, el tema del PRM-PRD frente a dos organizaciones políticas que quizás no tienen ahora mismo la misma dimensión de sus candidatos, es decir, el tamaño de Miguel no es el de tamaño de Luis Abinader. Sin embargo, esa boleta, ese hacho en el número 1 y esos líderes políticos que son locales, que prefieren irse con su hacho y no está inventando, ¿eso puede cambiar un poco los resultados? Mira, el político que subestima la posibilidad de una alianza comete un error. Por ejemplo, yo viví cuando Jacobo Magluta, que en paz descanse, no aceptó un acuerdo con el PQD. Y a Jacobo
se le atribuyó la pérdida por 80.000 votos. Y 80.000 votos. En el 86. Y 80.000 votos sacó. Le hicieron falta. Exactamente. 80.000 votos fue los que en definitiva se observaron y le hicieron falta. El PLD gana, no por el PLD, gana por factores que obviamente conocemos. Y uno de los factores es el hecho de que el grupo satélite de partido que le acompaña le dan la mayoría en relación con el PRD y la competencia para ser presidente de la República, y por eso ganó Leonel Fernández Reina en más de una oportunidad. Hipólito Mejía sacó 49.5 cuando se hizo el pacto aquel famoso, que en definitiva, cuando hizo el pacto no, ahí se ganó el PLD, pero cuando se hizo posteriormente al pacto, la reelección de Hipólito Mejía, Hipólito sacó 49.5 después de la muerte de Peña Gómez, y ese punto 5 iba a ser observado, iba a ser impugnado el proceso electoral que Balaguer finalmente... Esto cuando Balaguer deja la cosa así. Exactamente, no aceptó. El PRD ha sufrido una mella muy grande históricamente en relación con las últimas situaciones. Miguel Vargas le ha costado manejar una situación en donde obviamente el PRD se ha disminuido. Eso es cierto. Yo no quiero entrar en muchos detalles que puedan herir susceptibilidades, porque creo que ahora lo que hay que hacer es sumar, básicamente. Y el que no suma no está contribuyendo a eso. Bien, pero... En esa dirección, el voto del PRD es importante. Yo no sé si tú has observado que cada vez que yo veo a Miguel, a Hipólito o a Luis, repito como un disco rayado el hecho de que es importante Miguel, Luis e Hipólito, y hasta lo alterno, y pongo a Hipólito, pongo a Luis y pongo a Miguel. ¿Por qué? Porque esa es la unidad que puede arrastrar a otras pequeñas fuerzas capaces de sacar al PLD del gobierno. Licenciado, mire, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el PRD, el PRM, con Atuey, Abinader, Miguel, Hipólito, en una jipeta juntos, sacan al PLD del poder. Yo creo que sin sí. ninguna, aunque sea Danilo el presidente. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que pensar y hacer, porque lo que hacemos son sueños que arreglamos, inventamos toda la mañana. Uno dice, caramba, ¿y es que los políticos dominicanos no son inteligentes o es que definitivamente no les interesa el poder? Porque, para no evadir el caso de Atuey de Camps, Atuey de Camps tiene un ADN PRD y acciones mayoritarias en ese partido. Todo el mundo sabe las circunstancias en que él se fue de ese partido. Todo el mundo lo sabe. A él no le gusta que le diga que lo votaron, sino que él se fue dignamente. Pero todo el mundo sabe que le hicieron la vida imposible. Pero yo no me he ido. Muy bien, sí, muy pero bien. formé el PRCD. Muy bien, y eso no lo han entendido. Pero, a la persona que le ha hecho más daño al Partido Revolucionario Dominicano no es Miguel Vargas. La persona que más daño le ha hecho al PRD se llama Hipólito Mejía. Hizo una reelección, votó al secretario general o al presidente, le hizo la vida imposible. Después se mandaba a la gente a que se postula, que crean tendencia, y después se echaba para atrás. Y ahora tengo la percepción de que él no peleó por esa candidatura, como que mandó a perder a Abinader. Me da la sensación. Licenciado. Que mandó a perder. Pero, ¿por qué? Todo el mundo sabe que el PRM no tenía 200.000 personas y que Hipólito solo
podía conseguir que ahí se vote más gente y no hizo ningún esfuerzo. Entonces, esa parecía una convención del PRCD. Parecía una convención del PRCD. Mire, ¿y por qué Atuey de Camps, en vez de ir y negociar con Miguel, se va y negocia con Hipólito y después lo deja con Abinader? Y ahora usted está tratando de que Abinader sea presidente. ¿Es así? Mira, yo lo que estoy tratando, y lo he dicho aquí, y lo he repetido aquí, y con mucho gusto te lo voy a volver a repetir. Yo no privilegio que sea Luis, que sea Miguel, que sea Hipólito. Yo lo que privilegio es que hay que sacar al PLD del gobierno. Y que para eso se requiere las fuerzas de Luis, de Miguel y de Hipólito. Si en honor a la verdad, el daño que Hipólito le hizo al PRD con la reelección es tal y como tú dices. Esa es la verdad. Ahora bien, no fue Miguel el que hizo el mayor daño. Esa reelección fue la que más daño hizo. Eso es verdad. Ahora Hipólito, en un momento determinado, me va a buscar, admite el error que cometió y en definitiva decide que en una alianza él aceptaría las condiciones que yo le ponga en relación con la autocrítica, y él acepta una entrevista de televisión que yo organizo. La entrevista la hago yo con él y él admite, dice públicamente que fue un grave error el haber intentado reelegirse. Bueno, tú acabas de decir algo que es muy interesante. Hipólito ahora no se movió tal vez como él generalmente acostumbra a moverse. Y parecería que lucía como que estaba dejando a Luis que ganara. Yo creo que Luis le dio 2 o 3 palos de gallera, como se dice. Por ejemplo, cuando el partido humanista lo declaró candidato. Exactamente. Ese fue un palo en el buche, como se dice, bien dado, en términos conocidos por los galleros y por el país. Luego, Luis hizo una maniobra muy inteligente. Luis logró que Chubasque, compadre de Hipólito, y que Andrés Bautista, a quien Hipólito de un modo u otro, y yo también, apoyamos para presidir el Senado de la República, presidiera el PRM. Y Luis sacrifica a Peñaguaba, a Tony Peñaguaba, y finalmente Hipólito le llevan esos 2 dirigentes, que otro palo que le dan a Hipólito. De un modo u otro, ya con esa actitud, Luis, en definitiva, entrega la alianza socialdemócrata que viene desde aquella época de Juan Isidro Jiménez Grullón. Préstame tu voto, hermano. Y entonces hace la conversión que finalmente deposita. Y exactamente hace la conversión y en definitiva se produce lo que todos ya sabemos. Es verdad que no hubo una votación tan alta. Hubo una votación buena, pero no tan alta. Muchos le atribuyen a Hipólito Mejía, que no estaba muy interesado, en definitiva, en hacer campaña. Pero yo creo que hay algo de eso, pero en definitiva tengo que decirte, con ojo de buen tasador de situaciones, que la acción de Hipólito rápidamente de reconocer la victoria de Luis tapó, cubrió cualquier falta que Hipólito hubiese hecho. Y en definitiva, Hipólito luce muy convencido de la necesidad de apoyar a Luis, lo que es interesante e importante. Licenciado, ¿usted cree que Hipólito terminó ya? ¿O cualquier día él va a decir que Luis está flojo y que él debe repostularse? Mira, el político termina
con la muerte. Y hay algunos que después de muertos salen. Salen. Sí. Yo creo que Hipólito Mejía le tocó una responsabilidad de ser gobernante, en gran parte por el aporte que hizo don Antonio al designarlo secretario de Agricultura y el enamoramiento que tuvo Peña Gómez en el famoso café con leche. ¿Y por qué usted perdonó a Hipólito y nunca perdonó a Miguel? Es que yo nunca he tenido los problemas que tuve con Hipólito, decir que no tenía por qué perdonarlo. Pero con Miguel usted no tiene problema. No, yo no tuve problemas. Usted lo que pasa es que no cree en Miguel. No, tampoco es así. Yo soy amigo de Miguel, lo que pasa es que Miguel ha hecho cosas que son en política verdaderamente absurdas. Por ejemplo, como tú, porque el político a veces tiene que ser torero, Sí. andar con una faja, y cuando entierra también la espada, tiene que saber cuándo hacerlo. Como tú, que tienes prácticamente una elección en tus manos, sin que Hipólito pueda reelegirse, y que sin que Leonel pueda reelegirse, comete el error de las corbatas azules, donde oxigena a Hipólito y a Leonel Fernández Reina. Los que no conocían a Leonel, ahora lo conocen después de ese discurso. Errático, terrible, errático. Claro, ¿qué quiero con esto decir? Yo le dije a Miguel, ten mucho cuidado con eso. Miguel se fue por la onda en el proceso reeleccionista de Hipólito de coger el mango bajito. Toleró y se convirtió en ocasiones en tesorero de esa reelección. Él no fue antiperonista, eso no es verdad de Miguel. Ahora bien, él estaba haciendo su trabajo con los fines admisibles de aspirar posteriormente bien. Yo no le critico ese tipo de cosas para nada. Ahora, Miguel, en ese proceso electoral que tú muy sanamente planteabas la necesidad de llegar a acuerdo, yo lo exploré. Pero Miguel llegó a verdaderas situaciones increíbles. Por ejemplo, al jefe de transporte pesado de camiones, Blas Peralta, que quería aspirar a ser diputado. Pero da la sensación que la gran diferencia entre ustedes dos fue la aspiración de Blas Peralta por la provincia de San Cristóbal. Y no puede ser que eso pese más que aquella situación que surgió a usted, Hipólito. Y usted perdonó a Hipólito y lo de Blas Peralta sigue pesando. Pero que yo no entre Marino y Blas Peralta. Que tampoco era excluyente de Marino. Era para que aspiraran los dos. Pero Miguel cometió esos errores y cometió otros más que le han hecho mucho daño a Miguel. Ahora, Miguel tiene, de cierto modo, un trabajo hecho en el sentido de que sacó a un sector importante del PRD que se han ido a formar parte del PRM. Pero se dejó estampar un sello que le puso Hipólito de traidor. Eso no se le ha quitado. No, ¿Y usted nunca lo ha defendido? No, yo siempre lo he defendido. Lo que pasa es que él no se ha defendido. Él no se ha defendido. Porque todo el mundo sabe quién hizo la convención y quién sacó los 29 los 30 senadores. Pero él no se ha defendido. Es verdad. Carlos. Bien, buenas noches, licenciado. Quiero preguntarle, se pone como el pacto que hicieron los PLDistas para solucionar una crisis que amenazaba su permanencia en el poder. ¿Usted cree que realmente eso garantiza que ese partido pueda mantenerse en el poder o de cierta manera le resta un poco a las posibilidades? ¿Qué tan dañino puede ser? Y también, después que me conteste eso, yo quisiera que usted me diga si ciertamente algo así se hubiera hecho en el PRD, algo se hubiera podido salvar. Mira, Carlos, en el PRD no había que hacer muchos gastos para resolver una serie de cosas. Lo que había que hacer un acuerdo, el pacto de caballeros y demás y cumplirlo, más nada. Pero eso no lo entendió ni Hipólito, ni lo entendió Miguel, y tampoco luce que lo entendiera Luis. ¿No lo entendió? ¿O no lo entendieron? Y bueno, la cosa se fue llevando, vamos a estar claros, con la mano larga del gobierno de vez en cuando metiendo sazón, de modo y manera que se produjo la división.
que no debió haberse producido. Aunque Julito dice algo muy correcto, el proceso lo daña el que quiere reelegirse en el PRD, que era una mala palabra. Punto. Ahora bien, Danilo ha sido bastante paciente y ha ejercido el poder. Lo ha ejercido sin mucha estridencia, sin ninguna actitud faraónica, ni con una actitud tampoco de exhibicionismo para estrujárselo a otros. Leonel es un hombre que, aunque se crió en Villajuana, él reniega, vamos a estar claros, él reniega de la capacidad de razonar del pueblo dominicano y ha llegado a decir barbaridades en función de que el pueblo no piensa. Y ahora produjo un lamentable discurso en donde él prácticamente es una víctima de la reelección, porque él nunca la auspició. Y todo el país sabe que eso no es así. Danilo tiene asegurado los votos. ¿Para aprobar la reelección? Sí, lo tiene asegurado hace tiempo. Vamos a estar claros. Ahora, con una inversión menor. Pero lo tiene asegurado. Y viene el proceso de especulaciones y demás. Mucha gente empezó, por ejemplo, voy a citar un caso que es interesante. Tú puedes estar en contra de Antonio Marte, pero Antonio Marte es un gran dirigente y además es una máquina de hacer cuarto. Pues inventa un Tuzú, qué sé yo qué cosa, una serie, logra unos créditos en China, y compra una cantidad de carros, 3.000 carros, supongamos, y 5.000 carros. Él me invitó a su casa, para sorpresa mía. Ahí habían como 300 personas. Yo le dije parte de lo que estoy diciendo aquí y le dije a los compañeros las dificultades que habían y dije de modo claro que para sacar al PLD se requería la unidad de toda la fuerza. 4 días después me llama Antonio Marte a decirme que si yo puedo asistir a una reunión con Miguel Vargas, con Luis Abinader, con Hipólito, y que él quería que yo tuviera. Y yo le dije, sí, con mucho gusto. Perfecto. ¿Qué sucedió? Que Miguel no fue. No, que en el ambiente, que en el círculo de Luis reaccionaron inmediatamente incumbentes nuevos del PRM con celos muy fuertes. Y obviamente le creó una situación a Luis. Y entonces vinieron palabras, unas en el sentido de Miguel, de que cualquier alianza tendría que ser sobre la base de que él fuera el candidato, que era también otra torpeza. Ve y discútelo, trata de imponerlo, pero de por sí no te enajene la posibilidad de una alianza. Una. Dos, las respuestas de ellos, del PRM, fue una respuesta también virulenta, impropia, y entonces lejos de producir alianza, se producen ¿Es distancias. un sector del PRM PRDista o del ex sector externo? No, un sector, bueno, pero voy a decir claro, se pronunció el presidente del PRM, Andrés Bautista. Ya, era y hacerlo Chuchu. con usted entonces. ¿Con quién? Era hacerlo con No, usted. porque yo no estaba metido en la Pero jugada. espérese que usted se me fue por otro lado. Ah, Licenciado, dando un chin para atrás con el hombre de Villajuana, sí. que usted comenzó y se metió en PRM, ¿usted no considera que una persona que haya ganado 3 elecciones resultó que en la política era como un jarrón chino, que usted no sabe dónde ponerlo? Hasta que él mismo ahora se puso en un mal sitio y se volvió añicos. Sí. Porque nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer con Leonel Fernández. ¿Dónde lo íbamos a poner? ¿En la casa? Bueno, porque Leonel lo que debió haber hecho cuando hay un expresidente que ha gobernado en 3 oportunidades, lo que se hace básicamente es que ese presidente se dedica a recorrer un poco el mundo,
a conocer la costumbre de la comida, por ejemplo, turca, árabe, china, exactamente, dar conferencias, etcétera, exactamente, y formar una fundación global, pero también para África y para otros lugares más tercermundistas, y hacer lo que Clinton ha estado haciendo. Pero Leonel, en el fondo, es muy egoísta y él cree que fue el talento de él. Que llevó a Danilo. No, que lo llevó a él. Él se le olvida a Balaguer. No, se le olvida a Balaguer y se le olvida a Danilo y se le olvida a Miguel Coco y se le olvida a Temo. Exacto. Fue un equipo, obviamente, que fue capaz de manipular a Juan Bosch y enfermo Juan Bosch, llevarlo a levantar la mano con Joaquín Balaguer. Sin saber lo que estaba haciendo. Claro, sin saber qué estaba haciendo por el Alzheimer. Entonces, ese equipo es el que lleva a Leonel, ¿entiendes? Y él se cree que fue él. Y él se cree que fue él solamente, y no fue así. Él tuvo su parte, ¿cómo no? Entonces, él se sobredimensionó y subestimó a Danilo. Por eso Danilo, en la reunión que hay en Villa del Mar, con Juan Dolio, le tiene que responder y decir una serie de verdades a Leonel que parece ser se le habían olvidado. Pero bueno, sale Leonel en este discurso que ya ustedes saben. El tema del arronchino, que obviamente los presidentes lo que tienen que tratar de hacer cuando ya dejan de ser presidentes es ser asesores y ayudar. Pero hay algunos que se creen que son para siempre. Y bueno, el que más se ha referido al tema es el mismo Felipe González, que decía Felipe González, o dice, que él es una especie de arronchino que a veces no saben cómo ponerlo, pero que él se escabulle y demás. Esa es la pura verdad. Máximo. Licenciado, usted ha tenido una especie de viacrucis en lo que tiene que ver las negociaciones dentro del PRD para tratar de buscar un entendimiento. ¿Pero usted cree que surtirá algún efecto eso cuando hay dos candidatos ya proclamados en dos partidos, ya dos candidatos que están renuentes a ceder o a flexibilizar posiciones? Mira, yo me reuní... ¿No se siente cansado usted de tanto bregar en eso? No, por la lucha del pueblo nadie se cansa. Yo soy un convencido de la necesidad de que los partidos políticos y a los lideratos también deben de recibir algunas lecciones. Por ejemplo, derrotar a Balaguer era misión imposible. Cierto. Y don Antonio lo derrotó. Y tú tuviste en todo ese recorrido llevando la información al Listín Diario como corresponsal de don Rafael Herrera y de Listín. Y tú sabes, yo duré casi 2 días en Colorvisión para que don Antonio pudiera pronunciar aceptablemente 2 párrafos en un discurso. Sí. Esa es la pura verdad y yo diría esa campaña. Mucha gente no sabe que desde el 93, 94 hasta su muerte, Peña Gómez tenía una comunicación directa con Atuey de Camps, de forma que nosotros tenemos testimonio de un empresario que acompañó a Peña y a su esposa a la India cuando él fue a ver a Saibaba. Me decía el empresario, parece mentira, pero no pasó un día que estuviéramos allá sin que Peña no llamara a Atuey. Así fue. Y tuviera mucho tiempo con él. De manera que aquella alianza que ustedes hicieron, primero en el 94 y después en el 96, que lograron quizás las alianzas más grandes que ha tenido un partido político. ¿Por qué esas alianzas no funcionaron? Funcionaron. Por primera vez en la historia de este país llevamos a comunistas al Congreso Nacional que nunca habían podido llegar. ¿A quién? A comunistas en esa alianza. Rafa Tavera y varios muchachos más buenos, pero no iban si no era por el PRD, no llevaban. Trabajadores. No, el senador de Barahona, González Espinosa y demás. Franklin, que aunque no fue al Congreso, fue al partido. Franco, sí. Pero bueno, Franklin Franco renunció a posibilidades de ser candidato. Pero la pregunta era porque todavía no se ha descubierto
la fórmula matemática en que un pedazo sea más grande que el todo. No se Siempre conoce. el todo es más que un pedazo. Claro. Pero un pedazo es más que nada. Claro. Un pedazo es más que nada. Claro. ¿Y cómo a esas 3 o 4 personas se le va a explicar que cualquier acuerdo feo que haya hecho el PLD, por más anticonstitucional y feo que se vea, es lo que a ellos les conviene, ir unidos, y no lo que quiere la oposición? Y eso es lo que le conviene a la oposición, ir unida Ir también. unida, ¿verdad? Claro. Y si no lo entiende, que se prepare. Y es que Abinader y Miguel Vargas entienden que ellos tienen que ser los candidatos en un caso de unidad. Si ellos no son los candidatos, no hay nada. Eso entienden Porque ellos. esa no es su condición suya. No, Usted no ha hablado yo a todo el presidente. No estoy en eso. Yo lo que estoy en la unidad para sacar al PLD. Ahora bien, tampoco es verdad que me van a arrastrar a mí, Leonel Fernández Reina, con el argumento mentiroso de que él ahora es antireeleccionista. No. Entonces vamos a estar claros. Del mismo modo en que Leonel aspiró a la presidencia, ¿por qué Danilo no puede aspirar? Por supuesto. Yo no soy reeleccionista, pero estoy diciendo que en ese menjurje del PLD, Danilo tiene todo el derecho. Sí, pero el Y así único que puso. puede hablar de antirreelección en este país es Atuay de Campo, que Leonel no puede hablar. El Hipólito no puede hablar. Miguel no lo es, pero lo propició, ¿verdad? Sí. Hizo un acuerdo que lo condicionó. Así es. Usted es el único que le luce. Sí. Y Abinader, que no ha dado muestra de... Y le enfrentó. ¿Perdón? Y le enfrentó. Y le enfrenté. La reelección. Pero perdonó a Hipólito, porque él es bueno con Hipólito y malo con Miguel. No, yo no soy malo con Miguel, ni mucho menos. Miguel es mi compadre. Ahora, Miguel es torpe en política y muy bueno como empresario. Hey, ¿tú lo sabes? Sí, pero yo pensaba que él era merecedor por lo menos de un consejo Pero no de uno, no. De 200 consejos. y no le hizo caso. Wow, lo que tú quieres, viejo. Así es. Licenciado, a usted se le conoce en los últimos 50 años de ejercicio político Sí. en este país. No tiene tanto, es 40. No. Así De como él dice. 50, Sí. 50 años. Desde los 11 años. Yo tengo 66 para Es 67. desde los 16. Y Desde todo- la desde los secretaría- 11 años. Desde la famosa Secretaría de la FED en la universidad, ¿verdad? Así es. Y antes. Licenciado, usted siempre hace juicio objetivo sobre la política dominicana. Trato de hacer eso. En esta semana, en la revista 110 han venido muchos invitados y descalifican, que eso no significa nada en el panorama político, a la familia Castillo. Usted que tuvo un primer encuentro, un debate televisivo con el doctor Mario Vinicio Castillo en el año 78, yo le pregunto, ¿tiene peso la Fuerza Nacional Progresista y la familia Castillo? Hoy el doctor Mario Vinicio Castillo en su programa La Respuesta renuncia a la alianza del Frente Progresista con el PLD. ¿Tiene fuerza, peso político en la política, en el ámbito político nacional? Estoy seguro, y habría que hablar con la Universidad Autónoma de Santo Domingo a ver si el registro de temblores, de terremotos del país, tan pronto como se produjo ese anuncio, se disparó con un récord de por encima del 8%, porque irónicamente eso sería una tragedia. Pero bueno, mira, la familia es una gran familia, pero por ejemplo, tú puedes establecer diferencias de gente obsesionada con posiciones que imitan al papá y gente que son hijos que no necesariamente llegan a esos niveles, a esos extremos. Por ejemplo, Pellegrín es una persona de cierto nivel y demás. Y los otros son capaces también, tengo que decirlo. El problema es el método que emplean o que se emplean ellos, o que ellos emplean. Y por supuesto, se han convertido, parece que creyeron que era verdad, que Leonel era vinchista, y se han convertido en seguidores ahora de Leonel, y proscriben a Danilo, y le entraron a dos Pero hoy manos. soltaron a Leonel ya. Lo soltaron. Hoy lo soltaron, rompieron con los dos. Se fueron del PLD y dicen que van a trazar tu camino solo. Y Leonel no rompería con el PLD y esa es la estrategia.
Bueno, Leonel hace lo que le viene en gana. Y luego tira una cosa diciendo que le vinchiste y lo que sea, pero finalmente no toma en cuenta, vamos a estar claros. Lo utiliza con un cuco contra determinados sectores y demás. Y le funciona. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo derroté a Vincho en el 78 con el vinchazo o gacetazo y la falsificación. Todo el país lo sabe. El martes pasado estaba Toñito Flaquer Mi amigo. en la reunión de la comisión política nuestra. El otro que me acompañó, en adición a Toñito Flaquer, fue Albert Giraldi, que en paz descanse. Yo fui con 2 personas. De la Romana, los dos. Con 2 personas fui a Radio y Televisión Dominicana. El planteamiento de discusión era por hora y media. Derrotado Vincho. El árbitro, Daniel Gómez, pidió 1 hora más y yo acepté. Fueron 2 horas y media. Cuando llegó Vincho al Palacio Radio Televisor La Voz Dominicana, convertida en Radio Televisión Dominicana, trajo 100 policías, dirigido por el comandante, capitán Pepe Goico. Así como tú estás oyendo. Cosas veredes. Sí. Cuando yo salí de ahí, Pero usted era gobierno en esa época. no, viejo, no. Don Antonio, yo estaba defendiéndolo. No, y el Era la derecho. transición, era la transición. No, él estaba salvadoreando. No. Yo había salvadoreado, pero dirigí la campaña de Don Antonio. Y entonces voy a la polémica de que Vincho reta y yo se la agarro. Y que Salvador Blanco no quería que yo fuera a la polémica. Entonces voy ahí y se reunió una cantidad de miles de carros. Entonces yo voy con la elegancia mayor posible y le digo, doctor Castillo, si usted quiere yo lo acompaño a su casa. Y entonces me dice, no, pero yo le agradecería si usted se va adelante. Digo, sí, con mucho gusto lo hago. Y lo hice. Cuando llegué a mi casa en la calle Z, donde vive Miguel, mi hermano, ahí la primera llamada de don Antonio para felicitarme. Y por supuesto José Francisco Peña Gómez, que me llamó para también felicitarme. Entonces, el doctor Castillo comete un error que ojalá políticos nuevos nunca lo cometan. Y Juan Bosch lo dijo claramente. Tú no puedes confundir el tema personal con el tema político. Y si tú lo confundes, te hace daño y se convierte en un boomerang. Es decir, se te devuelve y te afecta. Y ese ha sido un problema del doctor Castillo. Pero además, tuvo una ley agraria. Y si él va al bloque opositor, ¿ustedes lo aceptarían? Sueña Pilarín, por Dios. Bueno, pero se acaba de ir del Pero gobierno. ven acá. Además, el gobierno está muy triste. El gobierno está de fiesta prácticamente, porque en definitiva salió de eso. No, y además una encuesta Balaguer decía, el problema del doctor Castillo, me lo dijo a mí, no es ese. Es que cuando usted lo designa, el problema es cómo lo sustituye. Porque es una rabiaca permanente. Carlos. Usted hace un momento refirió un incidente en una reunión por un problema, digamos, de celos. No sé si usted me aclarará mejor el término, de alguien del PRM en cuanto a la presencia y la posible integración de Antonio Marte a un equipo de campaña. Y eso me hace pensar... No. Antonio Marte, no fue el problema. Que Antonio Marte, muy animado de su buena fe, con un partido político que llama, creo que primero la gente que le quiere hacer, en definitiva, organizó un bendito encuentro. Él no sabe, Antonio Marte, lo que eso hay que hacer. Sí. ¿Entiendes? Y lo hizo de muy buena fe. Al producirse y él anunciar ese encuentro, eso lastimó a dirigentes del PRM que inmediatamente golpearon. Esos dirigentes del PRM parece ser que un poco medio inflados, como el Maco Pempén, y que se inflaban, entendían que ya habían ganado el proceso electoral. Ahora, cuando se llega al acuerdo en el PLD, que Danilo forza el mingo y demás, ahora empiezan a darse cuenta que no han ganado. Y empiezan a darse cuenta que hay que hacer un trabajo
profundo. Pero esa unidad, que es el propósito de mi pregunta, que está por formular, ¿está duro el cemento ya de la unidad entre disidentes PRDistas y otras personas que ha integrado el PRM? ¿O aún a pesar de ser una organización nueva y con posibilidades, hay problemas ahí adentro que pueden lesionar su funcionamiento? Mira, si en el PRM, si en el PRD hay voluntad de alianza, la alianza se hace porque en definitiva no son contradicciones antagónicas. ¿Qué es Danilo? ¿Qué es Miguel? Empresario. ¿Qué es Abinader? Empresario. Empresario. ¿Y qué es Hipólito? Empresario. Bueno, que 3 empresarios se pongan de acuerdo, eso no debe llamar a problemas. En la base del PRD no hay división. No. En la base del PRD no hay división. En la dirección media y en la dirección superior. Hey, no, Bien. abajo no. Vamos a una pausa con el licenciado de Camps. A propósito de la melodía que entonó el maestro, Chucún. vamos a preguntarle al licenciado de Camps algo que me dice alguien en la calle y que yo, que fui testigo de primera fila del gobierno de Salvador Jorge Blanco, sé que el licenciado de Camps es un hombre de Estado y que nunca ha evadido ningún tipo de misión ni de responsabilidad, y ha participado en cosas muy importantes, en asuntos económicos, tuvo un papel importante en el fondo. Si nos hubiéramos llevado de él, quizá la película hubiera terminado de otra manera. Sobre todo en el Pero 84. nosotros vamos ahora a coger un momentito. Ya él nos dijo, tiene que haber unión para ganarle al PLD. Tiene que negociar los negociantes. Entonces no hay más nada que hablar, porque ni es Miguel, ni es Hipólito, ni es Abinader. Correcto. Entonces vamos a entrar en algo que nos inspira la melodía. Licenciado, ¿qué vamos a hacer con el tema haitiano? Mira, cuando llegó aquí el vicepresidente de ese momento, George Bush padre, A su toma de posesión como en la Cámara de Diputados. sí, yo lo recibí allá. Y Era Ronald Reagan, presidente. exactamente, pronuncié un discurso diciendo que mientras la Unión Soviética ayudaba a Cuba, nosotros no teníamos, al igual que la Unión Soviética, ese tipo de apoyo de los Estados Unidos. Lo dije de modo muy claro. Y dije que había un matrimonio sin divorcio entre Haití y la República Dominicana, y nosotros estábamos cargando con el peso de la crisis de pobreza haitiana. Después me encontré en la Casa Blanca al vicepresidente, en una visita de Estado que hizo Salvador de Blanco En el 83. a Reagan, y me dijo, good speech, un gran discurso, un buen discurso. Recordó la intervención mía. He visto a Juan Vicini hablar bastante del tema haitiano. La verdad es que yo entiendo que los gobiernos que han pasado
les ha faltado realmente disposición política para poder hacer en la frontera un lugar de desembarco de productos de exportación dominicanos, y en donde el cuerpo fronterizo no tenga necesariamente que ver Usted habla que esa es la zona de intercambio. perfectamente, no tenga que Y ver. la mano de obra, ¿cómo usted la resolvería? Ahora voy, espérate, con los camiones, obviamente, que vienen y que están hablando el sindicato de aquí, que lo apedrean allá, etcétera. Bueno, pero que lleguen hasta la frontera los dominicanos y que haya muchos almacenes y se puedan perfectamente hacer eso. Tú me estás hablando de la mano de obra. La mano de obra, obviamente el dominicano no quiere ni recoger café, ni cortar caña, ni hacer una serie de cosas. Arroz. Ni el arroz ya. La agricultura en términos generales. Vamos a estar claros. La agricultura es además muy aleatoria, con muchos problemas. Balaguer un día me dice, cúbrase de gloria. Lo he dicho aquí. Digo, ¿cómo así? Proponga que el ciudadano haitiano que cruce la frontera tenga que tener una carta de pase por cada una de las provincias. Digo, ay doctor, si eso se hace, lo que estamos es metiéndole peajes y dificultando la situación y ampliando la corrupción para que civiles y militares hagan de eso un mercado persa prácticamente. Digo, presidente Balaguer, en su casa enfrente están haciendo una gran zanja y la mayoría de los trabajadores que hay ahí son haitianos y son contratistas que usted ha colocado. Entonces figúrese, usted que escribió la isla al revés pudiera ser la persona que más influyera en eso. Yo creo que el tema haitiano es correcto, de cierto modo, regularizar en gran parte el ingreso. Pero lo que no hay explicación es cómo los Estados Unidos, que han intervenido varias veces en Haití, y otros países que le han hecho, obviamente, el coro, no han organizado un padrón electoral en Haití. Ay, No lo han organizado. ¿Por qué no? Si lo quieren hacer, lo hacen. Y lo hacen rápido. no les interesa. Exactamente. Licenciado, Bien. Entonces ese es un factor que ayudaría. entendimos perfectamente. La energía. Eléctrica. Sí. Yo creo que la energía eléctrica, cada vez que en definitiva baja el petróleo, se distancia un poco más la energía alternativa. Y las energías alternativas tienen, y hay que decirlo de modo claro, con este muchacho González Buster y los mismos Vicini que le compraron a González Buster los generadores eólicos, van por una dirección correcta. La otra dirección que es correcta, aun cuando mucha gente diga que no, la más económica, después por supuesto de la solar y la eólica, es la energía La de carbón. La de carbón. Y es correcta La posición del gobierno. la posición del gobierno en cuanto a que lo que se está haciendo en Baní. Pero por supuesto se requiere una mayor inversión para poder lograr el desarrollo. Bien, licenciado, usted sabe muy bien que el Estado del 82 no es el Estado del 2015. Así es. Son dos gobiernos, que uno tenía 4 millones y el otro tiene 10. ¿Esta es la isla más grande? Pregunta, había más gente allá que aquí en ese Esta momento. es la isla más grande en habitantes, más que Cuba. Sí, porque tiene 20 millones. Exactamente. Como dice. Licenciado, el tema de la economía dominicana vista desde el punto de vista del negocio. Antes usted sabía bien que el Estado no era el mejor sitio para trabajar. Ustedes vivieron el momento en que todos los ejecutivos se fueron para el sector privado porque ustedes no pagaban lo Así que es. hoy. El PLD se inventó eso. Así es. ¿Cómo usted ve la corrupción, pero no la corrupción de ir a robar dinero, no? La corrupción de ver el Estado como un gran negocio. Inclusive se ha llegado al punto
de que los candidatos tienen que negociar con los empresarios, que tú me vas a dar, a quién tú vas a poner en la aduana, a quién tú vas a poner en Indotel, a quién tú vas a entrar. ¿Usted ve alguna posibilidad de que eso pueda mejorarse o ya tenemos que verlo de una forma institucional? La voluntad política es clara. Si tú me dices a mí que otro presidente estaba en condiciones de establecer relaciones con Cuba, mira, el actual. Pero los otros no lucían en esa condición y todavía le hacen resistencia a Obama en relación con el tema cubano y esas relaciones, aun cuando probablemente los más beneficiados sean los empresarios republicanos. Fíjate tú lo que es la vida, ¿eh? Ahora, Lo que compraron deuda cubana, ¿cómo es? exacto. Usted sabe que se compró. Exactamente. Entonces, en definitiva, óyeme, si hay una vocación presidencial en un país Menéndez, su presidencialista. problema es ese licenciado que se opone a ese negocio. ¿Quién? Menéndez, el famoso Ya. El senador que del le han Senado, caído que está arriba, claro. es porque ahora. se opone absolutamente a esa Claro. idea. Y lo quieren partir, Claro, o entonces, lo partieron. en definitiva, si hay voluntad política, se puede cambiar todo ese tipo de salud, se puede cambiar todo ese tipo de comportamiento y de análisis, si hay voluntad política. Si no la hay, pues bueno, desgraciadamente, vamos a estar claros, ¿eh? Por ejemplo, cuando Peña Gómez me pide a mí que vaya donde Leonel y donde Balaguer a negociar una ley de financiamiento de partidos políticos, que yo voy y que logré que se aprobara y que Balaguer la aceptara y que Leonel la aceptara, pese a que Leonel me dijo que Balaguer no lo iba a aceptar, yo convencí a Balaguer. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Planteando la independencia de los partidos, de Para cierto que no modo. necesitaran el sector privado. Exactamente. Bien, vamos a una última ronda. Maestro Solano. Sí, licenciado, tradicionalmente usted ha sido un antireeleccionista rabioso, vamos a decir. En esta ocasión, el presidente Medina quiere hacer un ejercicio de reelección, de repostularse. Sí. Yo noto en usted que no está así con esa agresividad. ¿Usted en esta oportunidad permitiría que el presidente se reelija? Miren, Hay razones especiales para eso. para mí, cada vez que yo oigo 2 periodos y nunca más, ese es un relajo grande. ¿Por qué? Porque lo que obviamente hay que evitar aquí es la continuidad del poder en manos de una persona. Yo no estoy cuestionando la fórmula mexicana, que tiene sus bemoles. No, pero yo estoy cuestionando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en este país no hay una división de que usted utilice los medios y los recursos del Estado en función presidencial y agrediendo en gran parte a la oposición. Yo sigo siendo antireeleccionista. Lo que es difícil a mí es sumarme, narigonearme una persona como Leonel Fernández Reina, que en definitiva ha hablado tantas mentiras en este país y que es culpable en gran parte de burlas de corrupción que se han hecho en este país, para decirme que él ahora es antireeleccionista. Ese partido volaron los principios. Usted en una oportunidad se alió con Leonel, ¿verdad? No, yo nunca me he aliado con Leonel. Usted tenía... No. Leonel se benefició de la campaña posición antireeleccionista que yo Sí. hice. Bien, Ok. nosotros, voy con la mía. Licenciado, en Cotuí usted se crió sus primeros años. Y las mamás de nosotros, la suya, la mamá de los decanos, le decían a los varoncitos que tenían cosas que parece que pesaron, porque no conozco ninguno cundanguito, todos salieron machitos. Le decían, No, macho, Dios. yo tengo mi gallo suelto. ¿Ustedes se acuerdan Sí, que claro. la mamá le Amarra tu decía, gallina. que amarren su gallina? Pero también le decían otra cosa a uno. No me venga dado de la escuela. Si Así me es. viene dado, te voy a dar una pela arriba de los golpes que te den. Así es. No me venga Así dado. es. Esa última frase, el licenciado, de no me vengas dado. ¿Usted cree que en la política dominicana, a veces, con la posibilidad de que los vinchos vuelvan a la oposición,
de que Miguel y Hipólito Mejía se pongan de acuerdo. Ahí está primando eso de que no te quede dado de nadie y estemos jugando todavía a juegos infantiles. ¿O hay algo más que eso? No, mira, Julio, yo creo que los valores, hay gente que aporta económicamente. ¿Cuánta gente no tiene muchísimo dinero en este país y se hace más rico cada día? Yo no sé, he visto ahí en las redes sociales una información que habla de que 1 millón entró a la pobreza. No sé si es cierta la información total, que es obvio que este país tiene problemas de crecimiento de la pobreza, pero también tiene problemas de crecimiento de la riqueza. Yo no te puedo decir que ese crecimiento no tenga un aporte. Por ejemplo, hay gente con tu inteligencia que tú haces de un medio de comunicación cosas que probablemente muchos no pueden hacerlo. Por tu talento natural, por tu inteligencia, por tu conocimiento, por una serie de experiencias. Pero hay otros que son los dueños de medios poderosos que tienen que buscar personas para que digan las cosas. Para que digan las cosas. Entonces, en una sociedad, tú tienes que entender que tienes que utilizar el dirigente que no es capaz de ganar una convención porque su concepto y su preparación intelectual no le ha permitido hacer el trabajo de base. Y entonces tú, como hacía Peña Gómez y el propio Juan Bosch, lo llevaba, lo promovía, pero le daban su cuota a la base, le daba su cuota a otro sector y hacía una serie de cosas que es importante en una sociedad. Eso que tú dices es cierto. En Cotuí yo recuerdo que me ponía una corbata negra, un uniforme de caqui en la escuela y un sombrero, y que el himno a las madres de Doña Trina era obligatorio. Antes de entrar por la mañana. Antes de entrar por la mañana, entre otras cosas. En la fila. O una fila que había que hacer, obviamente. Y por supuesto, esas son parte de las enseñanzas que uno adquiere. Tú en el Sur Largo, no sé si viviste en el eso. Cercado. En el Cercado sí viviste eso. Seguro. Pero bueno, esa fue una escuela. Nosotros nada más tuvimos una diferencia entre usted y yo. ¿Cuál? El uniforme era de Fuerte Azul. ¿El de ustedes? En la época mía, después fue que se puso de caqui. Ah, bueno, bien, a mí era de caqui, correcto. Pero yo soy de los 50 y usted de los 60. Exactamente. Entonces, en definitiva, se requiere sobrepasar pequeñas diferencias, contradicciones secundarias y sumar lo que es posible sumar y discutir. Licenciado, pero no es verdad que un hombre que lo acusan, que Atuey es muy arrogante, que Atuey, usted siempre se ha quedado dado. Mire, usted lo agarraron con su medio de comunicación y se quedó dado. A usted lo agarraron con 2 o 3 elecciones en que usted fue de campaña y le dieron y se quedó dado. A usted lo votaron del PRD y se quedó dado. Usted siempre se ha quedado dado y ha perdonado, ¿verdad? Eso es así, pero no siempre me he quedado dado. He devuelto. Salvador lo utilizó. Usted no utilizó a Salvador. Usted cogió ese bacalao a cuesta y lo cargó. Eso es verdad. Desde antes. Usted recuerda. Eso usted, es Tonti Rutinel, ¿cómo se llama el otro? Ovalle. José Ovalle. Y cuando Salvador no quiso que tú entraras al Palacio, sí, tú entraste. Sí, yo entré porque usted estaba ahí. Usted estaba ahí. Exactamente. El oroco por el sí. No, pero bueno. Yo tuve una serie de elecciones, por ejemplo, cuando el vinchazo, qué cosa me arrepiento del gobierno de Salvador Blanco, que no le respondía a Vincho porque Salvador no quería a tiempo, que había que responderle. Y Vincho se explayó. Pero usted también cogió 3 días y lo dedicó a Peña Gómez. ¿O usted se le olvidó? No, usted le cogió 3 sesiones a Peña y después Peña... No fueron 3, fueron 2. No fueron 2 noches. 2 contundentes. Y fueron 2 noches. 2 contundentes. Sí, fueron 2. Y a Gómez Díaz le dedicó 10 años de su vida. Así es. Bueno, y ahí tiene... pero tú sabes muy bien las barbaridades que ha hecho en este país. Pero él tiene más poder que usted. Bueno,
Pero yo no lo envidio. Que quedó siga. dado, usted se quedó dado. Que siga. No, él quiso quedarse con el 6 y no logró. No, y no logró, vamos a estar claros. Por los métodos. Ah, sí, exactamente. Entonces, Eso es estaba- verdad. Pero finalmente, ¿quién no ha recibido golpe? Hasta Jesús fue maltratado. Hasta Jesús. Mucho Y yo no latido. soy, exactamente. Jesús, claro, soy un gran admirador de Jesús. Tú eres el que siempre ha dado. No, a ti te han golpeado también. Mucho. Mucho. Me he quedado dado. Ahora tú te acuerdas, ¿no? ¿Cómo ha vuelto a la casa? Pongo esta pajita. Sí. Y demás. ¿Cómo ha vuelto a la casa? La pregunta. Y le dan otra pela a uno en la casa. Yo recuerdo que mi mamá me decía, no te dejes dar de ningún profesor, ni que te jale la oreja. Ni que te jale la sobre. Y digo, ¿yo qué hago? Y- Qué lío. no, espérate, ¿qué hago? Y, no lo acepte. Bueno, hubo una profesora Te jaló la que sobre. me jaló la oreja. Y por supuesto, yo le rompí el vestido. Ay, ay. Eso fue en tercer año de primaria. Imagínate. Claro, yo no quería volver más a la escuela. Con eso. Entonces mi mamá me llevó. Y fue donde la profesora. Discutió. No, y le dijo, tú no has parido, ni sabes lo que es un dolor de oído. No se te ocurra volver. Volverme a jalar a la muchacha. Jalarme la oreja, muchacho. Así, Bien. Licenciado. Carlos. Máximo. Máximo, ¿qué? A usted le tocó inscribir a Leonel Fernández en el Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Después de eso ha llovido mucho, ha pasado muchas cosas. He hecho algunos comentarios de Leonel. ¿Usted percibió que esa persona que usted estaba inscribiendo en el PRD que iba a ser lo que usted ha Jamás. dicho que es? No, nadie. Entre Ni otras él, cosas. ¿verdad? Ni él tampoco. Que menos se lo creyera él. No, vamos a estar claros. Después de eso, él vivió en Nueva York, vino aquí y se inscribió. Yo recuerdo que él me contó de que se encontró en un carro público con mi madre y él también en ese carro público, y mi mamá defendiéndome en un momento determinado la lucha por el $500,000 de la UAS Sí. y demás. Y ahí él conoció a mi mamá, entre otras cosas. Y bueno, yo tampoco suponía, vamos a estar claros, que Salvador Jorge Blanco iba a ser presidente de la República. Eso es posteriormente, aun cuando Salvador Jorge Blanco tuvo sus coqueteos con Unión Cívica Nacional, fue también la Revolución de Abril, Procurador General de la del República gobierno. y demás, y ese tipo de Y situaciones. Vincho Castillo fue la primera persona que comenzó a promover a Salvador para la presidencia. En honor a la verdad, sí. Sí. Sí, En la fue- casa Jocelyn Rodríguez Conde. Sí. Carlos. Un poco de historia que quiero, un punto de la historia que quiero que usted me aclare. En el año 2000, usted entra por el callejoncito de la Máximo Gómez 25, con Hipólito Mejía en un flanco y en el otro con una soga para amarrar una chiva. Entonces, La soga la llevaba Hipólito. la soga de Hipólito. Ok, usted... Aunque yo era criador de chivo. ¿Usted fue como acompañante o usted fue el enlace, la persona sin la cual no hubiese sido posible que Hipólito y Balaguer hicieran una alianza para ese año? No, O para el nudo de la zona. no. Hipólito en algún momento fue balaguerista, vamos a estar claros. Y estuvo en el Instituto del Tabaco. Y hubo un cubano que lo recomendó ahí y demás y trabajó con Balaguer. Ese antibalaguerismo de Hipólito histórico, eso no es exactamente así. Esas son cosas de Hipólito que dice. Ahora bien, Hipólito trabajó con don Antonio y don Antonio lo designa en el cargo que lo designó, que lo hizo muy bien. Y además abrió las puertas para dirigentes de izquierda que obviamente ocuparon posiciones. Y Hipólito logró un liderato importante con el bendito café con leche y la campaña aquella y demás. Todo el país lo conoce. Hipólito es un hombre de mucha inteligencia y talento. No es necesariamente una inversión de cultura, no lo es, Pero es hábil. pero muy inteligente. Claro, no hay hábil que no sea inteligente. Vamos a estar claros. Lo que sí hay muchísima gente que siendo hábil e inteligente no es necesariamente culto. Culto. Bien. Bueno, tampoco es que no sea, él tiene una cultura media. Pero bueno, Hipólito se mete por el ojo de una aguja. Hipólito con Hernán y Salazar y con otros más amarró como un anducho la casa del doctor Joaquín Balaguer.
vamos a estar claros, cuando ellos meten la reelección presidencial, el presidente del Senado de la República, ¿quién era? Ramón Albuquerque. Andrés Bautista. Andrés Bautista, ¿eh? Y lo amarraron. ¿Quién era presidente de la Cámara de Diputados? Lila Albuquerque. Rafael Albuquerque. Vamos a estar claros. ¿En qué momento aprovechan? Aprovecharon el momento en que Balaguer hizo crisis de salud en la clínica Abreu, en víspera de su muerte. Y obviamente impusieron con alpiste que redistribuyeron en el Congreso y compraron 11 legisladores. Y ese fue el pasaporte para la reelección. Señores, le damos las gracias a Tuay de Camps y lo vamos a despedir con una pregunta. Licenciado, ¿quién le ha hecho más daño a este país en los últimos 20 años? ¿Leonel Fernández o Hipólito Mejía? Mira, por mucho, Hipólito le ha hecho más daño. Digo, Hipólito no, Leonel le ha hecho más daño. Porque Hipólito le hizo un gran daño al PRD. Pero Leonel le ha hecho mucho daño Al país. Aún con las obras que dejó hechas. Bueno, las obras, yo todavía no sé qué se gastó en el metro. Ni creo que tú lo sepas. Tenemos un metro en el Caribe. Así es, tenemos un metro en el Caribe. Pero tenemos muchos problemas económicos en muchas partes del país que pudieron haberse resuelto. Yo no sé lo que costó la universidad de Haití, pero sí te puedo decir. Y la de aquí también. Que hay mucha gente, que se ha beneficiado con contratos del entorno. Bueno, para hacer dinero hay que hacer obras. Así es. Licenciado, gracias. Gracias a usted.